Hoy hablaremos acerca de las acciones y su relación con el lenguaje dentro de mi obra literaria Monterrey. Felipe Montes. Bien, qué bueno que estamos otra vez en esta reunión, en esta comunión literaria, que es muy personal. Les hablaba acerca de esa tesis tan interesante que me encanta acerca de la iconicidad. Por cierto, no le he preguntado a mi amiga si quiere aparecer aquí. Y esa iconicidad que se da en múltiples direcciones tiene un nivel más de sofisticación cuando la aplico a las acciones que narro en mi obra. Es decir, más allá de las descripciones, pero todavía más acá de los monólogos internos, encontramos que la narración, es decir, cuando la descripción se suma al tiempo y hablamos acerca de hechos y nos basamos mucho en los verbos, en el tiempo en que deba ser, es eso que narramos, esas acciones tienen una cierta estructura, es decir, no es lo mismo que un puma salte y ataque a un berrendo y lo haya atacado por sorpresa, que es lo que suele hacer el puma, a que una manada, una jauría de lobos persiga a un venado cola blanca y lo agote porque la carrera es prolongada. En uno de los casos, quizá, y es solo una opción, en el caso del puma y su acecho y su ataque, podríamos hablar de pocas frases muy cortas y una vez que el ataque está consumado, pues la narración de la sangre que sale o de la asfixia que está sufriendo la presa, pues se puede narrar de múltiples formas. Las dos maneras más vistosas, o más bien los dos rubros más claros para trabajar en ese sentido de iconicidad son, para mi gusto, las estructuras sintácticas. Ya les decía, frases cortas, frases largas, yuxtaposiciones, composiciones, y la selección del campo semántico. El campo semántico, bueno, el lenguaje siempre es metafórico, siempre es metafórico. Eso es algo muy importante que podemos discutir cuando ustedes lo deseen. Siempre es metafórico porque las palabras no son las cosas. El lenguaje, para bien, es un mundo aparte, que claro, puede señalar objetos del mundo, acciones del mundo, pensamientos de unos y de otros personajes, pero su estructura, y eso es un gran descubrimiento, su estructura es no quiero decir autónoma, pero sí es sumamente coherente internamente. Si a través de la selección de estructuras sintácticas adecuadas lo que hacemos es frases largas o frases cortas, jadeos, palabras sueltas, por ejemplo, que visualmente serían con puntos y seguidos, frases de una sola palabra, frases que aparenten no tener predicado o aparenten no tener sujeto. Esta estructura y su disponibilidad para usarse y la flexibilidad por parte de quienes las usamos nos lleva a derroteros muy interesantes, es decir, a no conformarnos con hablar acerca o sobre lo que ocurre dentro de la obra simplemente como si todo fuera igual, lo cual, bueno, para muchos facilita la lectura considerablemente, sino que aquellos que ambicionamos construir un universo dentro de nuestra obra, pues nos invita digamos, a hablar diferente dependiendo de quién hablemos, dependiendo de a quién estemos atendiendo en ese momento dentro de todo nuestro universo literario, o acerca de dentro de cuál aventura nos encontremos. Estamos corriendo, estamos durmiendo, estamos llorando.
el otro rubro interesante, que es el de los campos semánticos, es riquísimo y deberían ustedes probar. Sean o no escritores, se dediquen o no a la literatura, prueben qué diferente es un párrafo compuesto o integrado en su mayor parte por sustantivos, verbos y adjetivos calificativos y adverbios, por reducir el espectro, relacionados con el campo, a otro párrafo de la misma extensión, probablemente incluso de la misma estructura sintáctica, cuyos sustantivos, verbos, adverbios y adjetivos calificativos se refieren al mundo de la abogacía o de la contabilidad o de la arquitectura o del urbanismo o algo así. Vean ustedes la diferencia de mundo que hay en un inicio de trunco, como en aquel tiempo Margarita caminaba entre los árboles cada tarde, o en aquel día Constancio vendía autos sobre la calle Pino Suárez. Es decir, básicamente tienen la misma estructura sintáctica, pero los campos semánticos son muy diferentes, a pesar de que las palabras que algunos llaman llenas son muy pocas. El simple hecho de que pertenezcan a campos semánticos diferentes nos abren mundos completamente distintos. Si han hecho ustedes la dinámica, el ejercicio de decirle a un grupo que cada persona escoja una palabra, un sustantivo que está en un papelito, dentro de un vaso, en un conjunto de papelitos, y a alguien le toca la palabra dragón y a alguien le toca la palabra carabina, pues por cierto magnetismo verbal, por cierta atracción muy inherente a los campos semánticos, que no es obligatoria, es más bien cultural, es adquirida, la palabra carabina va a atraer al texto muy probablemente palabras como pistolero, botas, caballo, correspondientes a cierta época y cierto tipo de violencia que consideramos muy afín, cierto tipo de pantalones, cierto tipo de rudeza. Y por el lado de dragones, y también les digo por razones culturales, probablemente lleven a muchas personas a ciertas leyendas medievales o a ciertas historias populares chinas o tibetanas o japonesas o coreanas. Entonces, dependiendo de cuál sea el primer sustantivo o verbo o adjetivo calificativo o adverbio con el que arranquemos una obra, no muy probablemente, seguramente va a condicionar la aparición del resto. Y probablemente lo va a hacer en los caminos tradicionales de la asociación que hacemos con respecto a esa palabra, en campos semánticos muy validados o muy populares en las culturas humanas, ¿no? Repito, eso no significa que una palabra no nos lleve hacia otro lado, si de hecho eso es lo que yo hago. De una palabra de un cierto, originalmente asociada a un cierto campo semántico, paso a una asociada con otro, y la mezcla crea un cortocircuito, crea una reacción química interesante. Y bueno, ya se imaginarán ustedes lo que significa combinar el enorme acervo histórico de una ciudad que se encuentra donde Monterrey se encuentra, que aunque en mi obra no existe en Estados Unidos ni México, pues lo que hemos vivido aquí, Gerardo, su familia, yo, es una colisión cultural entre dos culturas, toda Latinoamérica y la anglofonía norteamericana, una zona de transición ecológica, aquí a pocos pasos hay desierto y también a pocos pasos hay bosque de coníferas, al grado que a veces vemos nopales y magueyes entre los pinos y los abetos y los encinos, ¿no? Entonces, todo ese sabor y todo ese contraste que Monterrey significa en términos de nuestras vidas cotidianas que compartimos, traducirlo a obra literaria es un reto, puesto que no implica simplemente sentarse en un costal y dejarse llevar sobre un resbaladero o resbaladilla, como le dicen algunos de ustedes,
sino combinar elementos que tradicionalmente no hemos encontrado juntos en la literatura, no por capricho, sino porque así vivimos en esta cultura de contrastes fuertes e interesantes entre la música norteña de acordeón y redoba y la música brava de los barrios y las cumbias, que son una importación que además aquí enraizó de otra manera, y los olores de las naranjas, pero también de las flores de anacahuita. Y bueno, esa combinación de campos semánticos es desafiante, es muy rica. Me llevó años sentir bien natural aquello que de todos modos ya estaba viviendo, y con una buena aplicación del mejor español, del mejor castellano que conozco, bueno, pues voy adelante, ahí la llevo. Y bueno, platicaremos a la otra acerca de algunos aspectos más de este reto icónico. Hasta luego. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.